Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy es 29 de octubre de 2021. Nos encontramos aquí para el quinto encuentro presencial, creo, encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas de programación, del posgrado de la escuela, con asistencia también de estudiantes de pregrado de ingeniería de sistemas. El tema en el que estamos estudiando en este momento es el modelo de programación con estado. Entonces, pues quedo atento a resolver las inquietudes que tengan sobre este modelo. No sé quién quiere empezar a preguntar al respecto. O si nos vamos directo para el quiz porque ya todo está muy claro. Pues no sé, profe, me pareció, o sea, al menos este módulo me pareció como bastante diferente a los otros en el sentido de que, o sea, mucho más reducido comparado con los otros dos que vimos antes. Ujú. Entonces, pues, o sea, pues es posible que sea noción mía y que realmente no es así, pero pues era más que todo la parte de las celdas y pues lo extra que viene con eso que son las estructuras de datos como el arreglo Ujú. y el diccionario. Ujú. Está, Pero pues son cosas que uno ya ha visto antes, o sea, no es no es un exacto, concepto alienígena. exacto. Este es el más cercano a lo que ustedes han estado, como ustedes han estado programando hasta ahora. Porque esta es la programación a la que ustedes están inmersos día a día, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, bueno, simplemente es bueno, ya como cuando hablas, yo digo, siento que hay una comprensión clara de que hay un concepto nuevo que es el concepto de celdas y que con el concepto de celdas logramos modelar las variables a las que ustedes están acostumbrados típicamente y que es un conceptico, ¿no? Que no es, que todo el resto que ustedes saben en los lenguajes realmente no está asociado a programar con estado. Lo importante de la programación con estado es la aparición de las celdas o de las variables como ustedes las conocen en los lenguajes de programación que ustedes manejan. Pero entonces es bueno distinguir entre una variable declarativa y una celda. Y es importante que quede claro la distinción de esas dos cosas. Y en no Z conviven los dos tipos de variables. Típicamente en los lenguajes de programación, saludamos a Lina, típicamente en los lenguajes de programación no conviven estos dos tipos de variables, sino que hay solo una, las variables con estado, las variables de estado, las variables no declarativas. Pero uno puede decidir programar declarativamente, no porque el lenguaje, no porque el modelo que escogió lo obligue, sino porque uno como una disciplina programa declarativamente. Eso significaría no usar las variables, sino para una sola asignación, o sea, no reusar la misma variable para tener varios valores. Eso lo puede hacer uno como disciplina de programación, solamente que como no es obligatorio, pues típicamente no lo hacen ustedes. Fuera de eso, hay unas, ¿cómo se llaman? Estructuras de control como el for, el while, con la que vienen los lenguajes imperativos tradicionales, que no las trae la programación declarativa porque no las necesita, y que realmente la programación imperativa tampoco los necesitaría, pero como existe la asignación, los trae y los pone allí como una manera de tener como, digamos, abstracciones lingüísticas eh, que son que están ya muy hiladas en nuestros pensamientos, el while, el for. Uno no se imaginaba programas sin while y sin for y hasta ahora ustedes no han hecho ni un programa con while y con for. Entonces, eso es lo que más ¿cómo se llama? Extraña a uno cuando se mete a un curso como este. Y en este módulo, pues no, ya aparece el for, aparece, pues el while no apareció, pero igual puede haber estructuras como while o esas cosas. El resumen que hiciste está bien, Oliver, pero pues entonces no sé. Eh, no sé si alguien más tiene alguna, ¿cómo se llama? Alguna duda o quiere preguntar algo concreto. Profe, a mí me gustaría porque la verdad es que la partecita fue como la que
más medio confusión, que tiene que ver acerca del ultimito, lo de la metodología de diseño. Ok, ok. Mm, bueno, esta temática aparece porque hasta ahora, eh, como no había habido estado explícito, hay una cierta, digamos, el hecho de que haya estado explícito implica que el programador tiene que ser cuidadoso ahora de ciertas cosas que antes no era. Como ahora una variable puede tener un valor en un momento y más adelante tener otro, entonces ya los programas que funcionaban suponiendo que la semántica de una variable era su valor y su valor era único, ya no pueden funcionar así. Entonces le dicen a uno cuando utilice estado, entonces sea muy metódico en la manera de programar para que minimice ese tipo de problemas. Entonces por eso en el libro y en el curso digamos, hace énfasis en que es importante tener una metodología de diseño. Particularmente porque típicamente con este tipo de programación se trabaja con un equipo con varias personas y entonces hay recomendaciones macro como estas que aparecen aquí, que cuando usted vaya a trabajar, ojalá haga una repartición de las responsabilidades bien claras y trate de definir unos componentes y que las responsabilidades de los componentes no se solapen, que, que todo el mundo conozca lo que están haciendo todos y que lo que haga esté cuidadosamente documentado, sobre todo la interfaz. Básicamente, la recomendación que hay aquí en esta parte es aunque tenga estado, trate de trabajar de manera que las cosas, los componentes, se puedan describir declarativamente, aunque no estén hechos declarativos. Eso quiere decir que cuando otra persona vaya a usar lo que usted hizo, usted simplemente le dice, mire, para usar lo que yo hice, utilice, como funciona con muchas cosas que ustedes utilizan hoy, librerías y cosas que ya están hechas, le dicen, mire, para poder utilizar lo que yo hice, entonces utilice esta interfaz. Con esto crea tal cosa, con esto consulta, con esto no sé qué, y le da como una interfaz para que las personas logren utilizar lo que usted hizo sin necesidad de saber cómo está hecho lo que usted hizo. Y eso de cierta manera es declarativo. Es declarativo porque usted no sabe cómo está hecho por dentro, pero lo usa. Entonces, y eso es lo que significa documentar cuidadosamente la interfaz de cada componente. Dice que cuando uno está diseñando programas, eh, hay muchas, eh, hay muchas metodologías que han aparecido. Eh, Él habla una que se llama desarrollo iterativo incremental. Él digo es los autores del libro, Peter Van Roy, XP, que es Extreme Programming, desarrollo orientado por las pruebas, eh, y en general, hoy en día se hablan de metodologías ágiles y todo ese tipo de cosas. Grosso modo, cuando uno lee lo que, cuando uno lee lo que se recomienda aquí, es muy parecido a lo que hoy en día llaman metodologías ágiles, que es ir armando, dando vuelta y vuelta hasta que va creciendo lo que usted está haciendo. Eh, entonces, proponen como metodología de desarrollo empezar con un conjunto bajito de requerimientos, construir un sistema completo que los satisfaga, luego va extendiendo sus requerimientos de acuerdo al requerimiento del usuario, va cambiando, va haciendo la especificación, va extendiendo la arquitectura del sistema. Todas son recomendaciones que ustedes ya conocen, pero que tienen mucho que ver con trabajar en programación imperativa, programación con estado. Evite optimizar prematuramente, porque a veces cuando usted optimiza desde muy pronto, eh, empieza a no entender muy bien lo que pasa por dentro. Y la idea es que la optimización usted la haga más bien hacia el final y no al principio, y solamente si existen problemas de desempeño. Y
Cuando sea necesario ver que tiene que reorganizar las cosas, reorganícelas para para que queden componentes realmente independientes en la medida de lo posible. Uno a veces dice voy a hacer estas tres cosas y cuando empieza a hacer se da cuenta que hay unas que están muy unidas con otras y es mejor hacer una cuarta que haga interfaz entre esas otras dos, etcétera. Entonces dicen aquí, ojo cuando programe esas cosas. Pero todo esto son recomendaciones, sugerencias cuando uno usa cuando uno usa programación con estado. Porque comprobación con estado es que se hacen los grandes sistemas y entonces recomendación, todos los sistemas trate de diseñarlos en función de componentes y que tengan muchos componentes que interactúan entre sí, pero que haya componentes bien definidos de manera que su sistema se pueda estudiar por pedacitos y construir por pedacitos, ¿cierto? ¿Qué más dice aquí? Que eh, bueno, que los componentes eh, pueden tener una estructura estática, una estructura dinámica. Estática significa que siempre son iguales y dinámica quiere decir que los componentes pueden crearse y evolucionar en tiempo de ejecución. Eh, cuando uno, cuando uno usa, no sé, programación orientada a objetos, esas cosas más adelante, veremos que eh, la creación de objetos es dinámica, aunque típicamente las clases es estático, uno las define desde el principio. Eh, por aquí, Jorge lo que dice es que eh, los componentes se comunican entre ellos de diferentes maneras. Entonces, puede ser que uno use un componente simplemente invocando un procedimiento eh, que me dio al que me dice alguien en este componente de este procedimiento y yo lo invoco. Puede ser que los componentes se comuniquen porque el uno necesita pasarle algo al otro, el uno necesita escribir algo y el otro leerlo para poder comunicarse. Puede que esa comunicación tenga que ser sincrónica o puede ser asincrónica. Y de todo eso existe cuando uno hace sistemas, digamos, cuando uno desarrolla sistemas. Proponen que uno siempre eh, programe con este principio que se llama principio de independencia del modelo, que significa que la interfaz de un componente sea independiente del modelo de computación utilizado para implementar el componente. Es lo que yo trato de decir de que a uno le dicen, vea, esto sirve para hacer estas cosas, lo utiliza así, y uno por dentro pudo haber usado estado, pudo no haber usado estado, pudo haber usado concurrencia por paso de mensajes, no importa. Lo importante es que cuando uno usa el componente, eso parezca declarativo, y eso tiene que ver con el principio de independencia del modelo, que la interfaz solamente dependa de la funcionalidad, digamos, visible del componente. Y, eh, y cuando uno compila, eh, y entonces la pregunta es si quiere uno programas compilados o programas interpretados. Entonces, la idea es que uno siempre quiere compilar cada componente tan rápida y eficientemente como sea posible. Entonces, sería ideal poder compilar de manera separada los componentes, es decir, sin que ellos sepan nada de los otros. Uno desea que el programa final sea, cuando quede ensamblado, sea tan eficiente y compacto como sea posible. Y, eh, y uno desea esas dos cosas. El Mozart, uno tiene que los componentes se pueden compilar sin saber nada de los otros. Y la compilación es escalable, pero hay un menor grado de optimización. Los errores de tipo solo se detectan en tiempo de ejecución. Eh, Esto simplemente para decir eh, que cuando uno hace sistemas grandes digo de tamaño, pues la compilación y la eficiencia en la compilación son importantes de tener en cuenta. Esas son las consideraciones que el autor dice hay que tener en cuenta para programar con estado. Son genéricas, no tienen realmente nada de teoría, sino son más bien de sugerencias que en la práctica funcionan. Y a la hora de mantener los sistemas que uno hace con programación con estado, eh, entonces él dice hay que tratar de cumplir con unos principios.
el de uno que las decisiones de diseño estén encapsuladas de manera que si uno tiene que modificarla, uno solo cambia un pedacito del programa y eso ya resolvió el asunto. Solo tiene que modificar un componente y no todos. Y otro que eviten y modificar las interfaces de los componentes, porque entonces quienes los van a usar van a tener que modificar, quienes usan esos componentes van a tener que modificar su código por la modificación de las interfaces. Esos son dos principios del diseño de componentes y estos otros son principios en el diseño de sistemas, eh, que es la unión de muchos componentes, la interacción de muchos componentes. Y es que los componentes dependan lo menos posible unos de otros, que haya el menor número posible de dependencias directas, que las dependencias sean predecibles, que tome decisiones en el nivel correcto, que no viole lo que está documentado y que la jerarquía sea lo más sencilla posible. Pero todo esto, bueno, eso es lo que trata de decirse en esta parte, Jorge. Eh, Aparece simplemente porque el Estado, programar con el Estado ocasiona ciertos um, problemas que si no son bien administrados se vuelven que ciertas, mucho, da ciertas posibilidades que si no son bien administradas se vuelven un problema a la hora de programar. Entonces, lo que son recomendaciones para ser más organizado programando. Pero no hay, sí, eso es lo que hay ahí. No sé si quieres que entremos en un detalle de alguna de esas cosas. Eso es más eh, No, sí, profe, digamos que esa fue como mi manera de ver, pero pues sí tenía como la duda de esa. si de pronto había algo más, pero No, no, listo. no, eso no tiene nada más complejo que eso. Son metodologías para que la programación sea correcta. ¿El problema cuál es? El problema cuando uno mete estado es que probar que un programa es correcto es menos natural que probarlo cuando uno no usa el estado. ¿Por qué? Porque el modelo de computación que hay detrás sin estado y con estado es diferente. Y el modelo de computación sin estado es un modelo declarativo y la declaratividad hace que haya muchas cosas que son fáciles de demostrar para mostrar que el programa funciona bien. Cuando aparece el estado ya no es tan fácil y hay que hacer otro tipo de consideraciones. Entonces, por eso estas sugerencias sí, sugerencias o eh, recomendaciones cuando uno programa con estado. Eh, no sé si tienen otras preguntas, inquietudes. Yo tengo una pregunta específica en la parte del video en la que estaba o sea, está la implementación de la clausura transitiva, creo que se llamaba eso. Ajá, ajá. Uno, ¿cómo es que lee los resultados? ¿Cómo se supone La, que uno lee los resultados del segundo? Que no, la verdad, sí. la declarativa o la imperativa. No, la imperativa, porque la otra sí es clara. B, yo pensé que era más clara la imperativa que la declarativa. Eh, digamos que, ¿cuál fue el cambio? Bueno, recuerdo para todos, la cláusula transitiva lo que hace es coger un grafo, eh, dado un grafo original, devuelve un grafo, digamos, calcula el grafo que se llama la cláusula transitiva. ¿Cuál es qué relación hay entre esos dos grafos? El grafo de cláusula transitiva hay una arista entre un nodo y otro, si en el grafo original había un camino entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, en este dibujo que hay aquí, entre X y Z no hay una arista entre X y Z en el grafo original, pero sí hay un camino de X a Z que pasa por Y. Entonces, en el grafo clausura transitiva hay una arista de X a Z, porque en este grafo hay un camino de X a Z. Igual pasa con todos, lo que pasa es que la única arista, bueno, hay otras aristas nuevas, la de X con X, la de Y con Y, porque como yo puedo ir de X a Y y luego de Y a X, hay un camino para ir de X a X, y como yo puedo ir de Y a X y de X a Y, pues hay un camino para ir de Y a Y. Entonces, en el grafo de clausura transitiva aparecieron tres aristas que no había en el grafo original, y eso es lo que hace el grafo de clausura transitiva. Cuando se va a modelar esto en la versión declarativa, entonces se escoge una estructura de datos muy declarativa. ¿Cuál fue la estructura que se escogió? Fue
la lista de adyacencias para modelar los grafos. Para cuando se va a resolver con el modelo con estado, se escoge una estructura de datos más con estado, o sea, una estructura de datos que use celdas. Entonces, se escogió una matriz que es un vector de vectores, ¿quieren verlo así? Entonces, es un vector de vectores de celdas. Entonces, se escogió una matriz que es la que guarda el grafo, digamos. Entonces, ¿cuál es? Bueno, entonces, la solución declarativa lo que hizo fue coger un grafo original y esto calcula un grafo que responde. Dice, al grafo original hágale transformaciones hasta que termine un grafo final y ese es el que usted devuelve, que es lo que devuelve un for L, que es un acumulador o un iterador. En, en, el, en la versión con estado, entonces, fíjense que ya no es una función, sino un procedimiento. Esa es una muy importante diferencia, porque en la cláusula, en la declarativa, yo cojo un grafo y voy a devolver un grafo. En cambio, en la con estado, lo que hago es, cojo un grafo y lo voy a actualizar, digamos, o a modificar, y el resultado queda en ese mismo grafo ya modificado. Entonces, este GM es la matriz que representa el grafo. Y lo que hace mi programa es cambiar algunas de esas entradas que decían false por true. ¿Y cuándo? Entonces, yo tenía una entrada de I acá que decía true y una entrada de I acá que decía true y una de cada J que era true. Entonces ya hay un camino de I a J. Entonces, en ese momento actualizo y digo que entre I y J tiene que ser true. No importa si estaba en false o true, porque ahora hay un camino, he descubierto que hay un camino de I a J. Entonces, esta estructura de datos que hay aquí es una matriz. Entonces, la pregunta tuya, Oliver, es, entonces, esta matriz dice que entre I y J dice es verdadero si hay una arista entre I y J y es falso si no. Entonces, así se lee. Entonces, la salida se lee, si quieres ya pongo el programa, yo lo pongo. Yo tenía esto abierto por aquí. Sí, eso ya estaba por aquí. Aquí voy a abrir la clausura transitiva. Aquí está en español, pero aquí está en inglés, no importa. Entonces, aquí está la clausura transitiva. Entonces, tenemos un procedimiento. ¿Ahí lo ven bien o quieren que lo haga más grande? El procedimiento de clausura transitiva, que lo que hace es esto mismo que hay aquí, simplemente actualizar esa matriz o ese grafo cuando toca. Y luego tenemos un procedimiento que muestra, o sea, que trata de mostrar en la pantalla lo que tiene esa matriz. Entonces, lo que hace es recorrer la matriz mostrando y termina haciendo un browse de IJ y en qué quedó la matriz. Voy a empezar por compilar eso nomás. Ya quedó compilado el show graph y el state trans. Y luego aquí vamos a hacer un ejemplo en el cual declaramos un grafo G de, de 5 por 5 y voy a poner que son que el 1, 2, el 2, 3 y el 4, 5 tienen voy a poner que esos tienen, ¿cómo se llama? Aristas entre el 1 y el 2, entre el 2, 3 y entre el 4, 5 y estoy mostrando el grafo. Entonces aquí lo que va mostrando es entre 1 y 2, true, entre 1 y 3, true, y el otro será entre 4 y 5. Y todo el resto tiene, ¿y esto qué pasa aquí?
No voy a volver a correr porque no lo... Entre uno y uno falso, entre uno y dos true, entre uno y cuatro falso, uno cinco true. ¿Y por qué uno cinco true? Si yo no he corrido state trans. Por eso es que, por eso es tu pregunta, Oliver. Sí, no, pues, y no solo eso, sino que de por sí, o sea, es difícil como uno imaginar, visualizarlo en la cabeza de uno cuando está Ah, apareciendo así, uno por por la uno. forma como se está presentando. Pero digamos, sí, verá, yo lo hago aquí en un... Digamos que yo tengo un grafo. No, pero quiero hacer unos bolitos más bien. Uy, no, como grandes. Vamos a hacer un grafo de 5 nodos, o sea, mm, y como decía aquí, entre el uno y el 2, bueno, vamos a ponerle números a estos grafos. Digamos que, digamos que este es el uno, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Y dice que entre el uno y el 2 y el 3 y el 4 y el 5, entre el uno y el 2 hay una arista, entre el uno y el 3 hay una arista y entre el 4 y el 5 hay una arista. ¿Cierto? Ese es el grafo que está aquí pintado. Yo en todo caso tengo un segundo, yo necesito entender qué fue lo que sucedió aquí. Eh, tengo la clausura transitiva, tengo el show graph y tengo, declaro un arreglo nuevo en el que todo es falso, inicializado con falso en cada celda. Voy a ir- Perdónenme, pero voy a ir de a pasitos porque no entiendo por qué lo que está escribiendo allá lo está escribiendo. Eh, pues compilo esas dos. Luego declaro que el grafo G empieza con todo en falso. Voy a hacer el show graph antes de hacer las asignaciones. Voy a correr esta línea solamente. Entonces todas deben salir falsas. Y efectivamente todas están saliendo falsas, como ven ahí, que significa que no hay arista entre ninguno y ninguno. Cuando uno trabaja con estado, entonces lo que tenemos es que cada una de estas es una celda y yo puedo cambiar cualquiera de estas celdas. Lo que estoy haciendo aquí con el G12, asignele true, es cambiar la celda 1, 2. Voy a correr solo eso. Y voy a volver a ver el grafo. Y debió cambiar solo la 1. Yo ya sé qué es lo que está pasando. Yo ya sé qué es lo que está pasando. Cuando yo hago la 1, 2 true y muestro el grafo, la 1, 2 es true, la 1, 3 es falso. Pero miren que la 2, 2 salió true. Y la 3, 2 también. Y la 4, 2 también. Como que volvió todas las dos. Las 1, la 1.2, la 2, la 2, 2, la 3, 2, la 4, 2, la 5, 2 la volvió true. Entonces, esto porque G es un arreglo de, de 5 y lo que tiene allá de cada uno es un arreglo de 5 inicializados en falso.
Y entonces, G.1 sería un arreglo. Pareciera que todas las, ¿cómo se llama? Oliver, pareciera que todas, aquí tengo un problema de datos, de inicialización de los datos, y es que en esta implementación, voy a poner aquí la implementación, tengo una matriz, tengo una matriz de, pues yo digo que G es una matriz, ¿cierto? De 5 datos, uno, 2, 3, 4 y 5. Pero, y digo que cada uno de estos es a su vez una matriz. O sea que este es una matriz, es un vector. Este realmente es un vector de 5. 1, 2, 3, 4. Este también es un vector de 5. Y así sucesivamente hasta este último, que también es un vector de 5. Y los está inicializando. Pues es un vector de 5 que todos son falsos. Todos estos tienen una F de falso, digamos, están en blanco, tienen un falso. Luego, cuando uno le dice el 1.2, el 1 sería este, punto 2 sería este. ¿Por qué cuando uno dice G1.2 está signo de falso, todos están poniendo falso en todos los puntos 2? Yo no entendí esta. No recuerdo qué es lo que sucedió aquí. Mm. Bueno, la pregunta de Oliver tiene que ver con esto, ¿cierto? Que no entendía por qué estaba pasando eso. Sí, ¿O no? ¿O no? La, la- no, la la idea, verdad sí. la idea aquí es que estos se inicializan en falso y luego como el 1, 2 hay arista, si este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Y aquí está el 1, aquí está el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, eh, del 1 al 2 hay arista, uno debería poner que 1, 2, que aquí debe poner que hay una arista. Del 1 al 3, voy a poner una rayita para decir que es true. Del 1 al 3 hay una arista, aquí vamos a poner una arista. Y del 4 al 5 hay una arista. Entonces aquí en el 4 o 5 deberíamos poner una rayita. Ya, todo el resto están en falso. Lo que está sucediendo en Ertica, ahí en el programa es que le está poniendo rayita a todos estos. Ya miro por qué. Pero digamos, la idea es que cada una de estas tenga eso y luego sí empieza a funcionar. Clausura transitiva lo que hace es eh, recorrer la matriz de filas, la matriz por columnas y mira si de ahí acá hay una arista, entonces mira si de ahí acá hay una arista, um, perdón, si hay una arista de ahí acá, hay una arista de I a J. Ya. Entonces mira si hay una arista de I acá, entonces él mira si también había una de cada J. Entonces, si había una de I acá y una de cada J, entonces hay una lista de I a J. Entonces, ¿cuándo hay una lista de I a J? Cuando ya había una lista de I a J, o si no, cuando había una lista de I acá
y ahora hay una de cada J, entonces hay una lista de I a J. Eso es lo que hace y actualiza las celditas. Entonces él empieza, mm, para acá va de 1 a 5, para ahí de 1 a 5. Entonces empieza a mirar si el 1, 1, si hay una, si en 1, 1 hay arista, si en IK hay arista, entonces ya tengo de I a K. Ahora me falta saber si hay de cada J para actualizar la IJ. Entonces, o sea, para cada IK, para los que haya arista, para cada una de las parejas que haya arista, entonces lo que hace es mirar a cuál J tiene que actualizar. Entonces, por ejemplo, aquí, para la 1, 2 hay una lista, entonces él va a mirar ahora, como para la 1, 2 hay una lista, entonces él va a mirar eh, de 2 a quién hay una lista. Entonces, de 2 a nadie hay una lista, entonces no actualiza ninguno. Como de 1 a 3 hay una lista, tú vas a mirar de 3 a quién hay una lista, no había ninguna. Y como la otra que había una lista era esta, que era de la 4 al 5 hay una lista, entonces va a mirar ahora eh, del 5 del 5 al quién hay una lista y no hay ninguna. Entonces él en esa pasada no actualizaría esto. Para el 1, 2, ¿cuál sería la clausura transitiva de esto? Pues claro, no hay caminos sino de 1 a 2 y de 1 a 3, entonces no tiene, la clausura transitiva es lo mismo, entonces él no hace nada. O sea, este grafo, la clausura transitiva sería la misma porque en la idea es actualizar los caminos, pero aquí no hay caminos sino de 1 a 2 y de 1 a 3 y de 4 a 5, no hay ningún otro camino de más tamaño. Entonces, este grafo no es una buena, de hecho, no es un buen caso para mirar que la clausura transitiva funciona, pero sí sirve para mirar qué es lo que está pasando aquí, que es lo que yo quiero darme cuenta. Cuando yo digo que G se inicializa con arreglos que yo ya sé lo que está pasando. Entonces, un arreglo de 1 a 5 falso. Mm, él está poniendo, cuando yo cambio, uno, cambiando. Bueno, lo que está sucediendo es que para él, yo no sé por qué, bueno, voy a tratar de entender por qué este, todos estos, el G1, 2, el G2, 2, el G3, 2, el 4, el 5 y 2, tienen el mismo valor y cuando yo cambio uno, cambia todos, tienen el mismo contenido. Yo lo voy a revisar y les mando una explicación al respecto, bueno. Pero la idea del algoritmo es tener que todas estas sean celdas independientes. La idea del algoritmo realmente es que mi estructura de datos sea una matriz de 5 por 5 y cada una de estas entradas sea una celda independiente la una de las otras. Profe, o sea que en ese caso se estarían creando celdas como alias. Si está Pareciera, cambiando el... eso es lo que lo que está sucediendo es que todas estas celdas parecieran ser la misma, porque si cuando yo le cambio al 1, 2 a true, me aparece que todos los, el 1, 2, el 3, 2, el 2, 2, el 4, 2 y el 5, 2
son true, es como si todos estuvieran apuntando a la misma celda y no a celdas diferentes. Y la idea que hay aquí detrás de esta solución es que todas estas son celdas diferentes. Ahora, ¿en qué momento creé las mismas celdas? Es lo que me tiene en este momento. Yo creo que yo ya había entendido este problema, pero ahorita no me acuerdo cuál es la solución o qué es lo que está sucediendo. Digamos que Array New está creando un arreglo de 5, pero todas, pareciera que lo que estuviera haciendo, cuando yo hago Array New 1, 5 falso, pareciera que lo que estuviera haciendo es creando un arreglo, efectivamente, de 5 celdas, de 5 elementos, pues, pero todos apuntando a la misma celda. Y entonces yo pongo aquí un valor, si le digo a este, póngale un valor, o le digo a este, póngale un valor, todos están apuntando a la misma celda. Eso es lo que está sucediendo aquí, que me está creando, que no me está creando 5 celdas diferentes, sino que todas las 5 son iguales, son la misma. Y eso es lo que no. Yo ya sé qué fue lo que sucedió. Ah, ya sé qué fue lo que sucedió. Que él evalúa este array new 1.5 falso y crea un arreglo. Y luego cuando crea todos estos, ya esto lo había evaluado, no, no evalúa uno nuevo cada vez, sino que lo que hace es meterle una copia de este en cada uno. Ah, eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Ya sé qué fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue, él sí creó estos 5. No, más bien, él creó este. Pero este segundo es este mismo, ya sé lo que sucedió. Lo que está sucediendo es que está mal, digamos, lo que está sucediendo es que realmente lo que está sucediendo es que estos 4, listo, es que estos realmente no se crearon, sino que lo que se creó fue, el segundo fue así, el tercero fue así, el cuarto fue así y el quinto fue así. Entonces, todos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, son celdas que están apuntando a este valor. Y como el que yo estoy cambiando es el de aquí, entonces cuando voy a mirar el 1 con el 2, o el 2 con el 2, o el 3 con el 2, el 4 con el 2, el 5 con el 2, entonces me dice que son el mismo. ¿Sí me entienden lo que sucedió? Para que no les pase ahora cuando hagan sus cosas. Esta no es una buena manera de crear eh, celdas independientes, porque él creó este valor una vez y con ese valor copió ese valor en todas partes. Entonces él creó cinco celditas, todas con el mismo contenido. Y eso no es lo que queríamos. Lo que queríamos es que quedaran 5 celdas, pero cada una de las celdas con un valor. Eso fue lo que sucedió. Miren lo que vamos a arreglarlo así y verán que va a funcionar bien. For 5 por i 1, 5 do. G.i igual a esto. Entonces, lo que va a hacer es que G.i va a crear un nuevo arreglo para cada una de las i's y no el mismo una sola vez. Ah, yo creo que este sí va a funcionar. ¿Qué hice yo aquí mal? Es que es asignale. Listo.
Y entonces si le hago show graph en este momento, entonces va a decir que todas son falsas. Miren aquí a la izquierda, falso, 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 falso. Listo. Van a quedar todas falsas. Igual había quedado la otra, parecía que quedado bien. Pero ahorita que yo le haga G1.2 así me le true. Me acabo. Ahora que le hago G.1.2 así me le true y le vuelvo a decir show graph, solo debió cambiar la 1.2. La 1.2 es true. Eso, ahora sí. Eso es lo que nos estaba pasando, Oliver, tú que hiciste la pregunta, pero no sé si ya es claro lo que estamos haciendo. No, sí, sí. Aunque me pone así, me parece muy extraño o sea, que todos terminan apuntando al mismo porque, pues no sé, me da la impresión de que el hecho de que no estuviera como ligado a ninguna identificador de variable o algo así, evitaría que algo así sucediera. Pero pues, como que No. no. Ah, no, pero entonces, ¿cómo funciona ahí sí, bien, cómo evalúa él, cómo evalúa? Entonces, tiene que ver con la forma como él evalúa, él tiene esta expresión, digamos. Entonces, dentro de esta expresión hay otra expresión, entonces él evalúa primero esta expresión. Y una vez evalúa esta expresión, esa da un resultado. Y ese es el que él pone ahí. Y dice, ahora voy a inicializar todas estas con este resultado. Y las inicializo todas con el mismo. Y el mismo es exactamente el mismo. No es una copia cada una del mismo. O sea, no se Ok, crearon 5 arreglos diferentes, sino que creó un arreglo y todos inicializaron a ese arreglo. Por eso la figura era esta. Todas quedaron apuntando a lo mismo. Lo cual, bueno, digamos, por la semántica de cómo él hace eso, es que yo descubro que hace que ya acabo de ver que hace. Pero entonces quiere decir que no cometamos ese mismo error nosotros cuando programamos. Si necesitamos crear una matriz de celdas, hay que crearla de esta manera, no de esta que hay aquí. Porque realmente quedan, esta copia queda en cada uno. Queda el mismo en cada uno de esas celdas, ¿sí? Y no 5 independientes, o no n independientes. ¿Listo? Bueno, pero bueno, lo importante es, en el modelo con estados, gracias a que podemos cambiar, cambiar cada una de estas celditas y poner el valor que queramos, entonces no tenemos que estar devolviendo, cogiendo un grafo, transformándolo, devolviendo otro, transformarlo, devolver otro, transformarlo, devolver otro, que es lo que hace uno en el declarativo, sino que el grafo lo va transformando ahí in situ, le va cambiando las cosas y al final queda el grafo que queremos. Esas son las grandes diferencias, mientras que en un uso, si el grafo usara, no sé, si el grafo necesitara 25 celdas, en el uno, si hago 100 iteraciones, entonces creé 25 por 100 grafos. En el otro, creé siempre tuve el mismo grafo, lo que hice fue cambiar los datos las veces que tocó y entonces el espacio que utilizó mi solución es mucho menor en el con estado que en el sin estado. Y esa es la gran ventaja del estado, que me permite reutilizar la memoria y reutilizar espacios de memoria. La gran desventaja del estado es que eso me trae problemas como programador, porque tengo que estar pendiente de que eso sea, ya una variable no representa una cosa, sino que puede representar 10.000 cosas diferentes, porque puede estar cambiando en el tiempo en el programa, y entonces ya no es declarativo, ahora ya es con estado. Pero simplemente es tener cuidado de eso y trabajar sabiendo que uno tiene estado y la cosa funciona. Ahora, cuando le metamos concurrencia, la concurrencia con estado trae unos problemas que no trae la concurrencia sin estado, pero bueno, pues eso ya será otra cosa. Por ahora estamos sin concurrencia. ¿Listos? Puede haber más dudas todavía, muchachos, no duden. Pero no sé, quedó resuelta la duda, Oliver, sobre este aspecto, ¿cierto? sí, sí, ya con eso ya queda bien. Bien. Ah, pero pues por mi parte no tengo más dudas. Darío, Lina, Jorge, con Jorge tuve una conversación ayer y entonces yo sé que ya me preguntó cosas, pero no sé, Darío, Lina.
¿Todo ok? Si están ahí, muchachos, Sí, profe, sí. ¿todo ok? Sí, pues por el momento no, digamos que no, Ok. no hay mayor Lina, dificultad. Lina, ¿tú estás ahí también? A ver, no te escucho, Lina, que ahí quitaste el micrófono. Aló, aló. Te escucho como lejos, muy bajito. Sí, como si no te escuchara. Si quieres, escríbeme por el chat. Si no tienes preguntas, me escribes por el chat que no, pero si sí las tienes, toca que me las escribas por el chat o que arreglemos el micrófono. Tuvimos problema la vez pasada, ¿no? Ok, listo, Lina. Bueno, entonces, muchachos, voy a dejar de grabar y nos vamos.